Bien, bienvenidos a nuestra reunión número 9, donde ya completando el temario vamos a hacer una simulación del examen. Y eso es el tema principal, haciendo un repaso de recorrido de todas las unidades que vimos eh, de Microsoft Learn, la distribución de en qué reunión lo fuimos viendo cada uno de los temas, desde la reunión, la primera donde dijimos la metodología de estudio, y después de la reunión 2 hasta la 8, donde la semana pasada repasamos todo lo que tenía que ver con el servicio de Power BI y la administración de áreas de trabajo. Recordando un poco los grupos en los cuales se va a basar también el examen de la simulación de hoy. El examen de simulación nos va a dar un puntaje global, pero también nos va a dar un puntaje por cada una de estas 4 áreas. Es interesante también eso para saber. En esta simulación, a diferencia del examen, tenemos la posibilidad de saber cuál es la respuesta correcta a cada pregunta y también ver las áreas que podemos fortalecer. Bienvenido, don Adolfo, ¿cómo anda? ¿Qué dice nuestro flamante finalista de Copa América? Hola, hola, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, nuestro representante, ya que nos fuimos. Paraguay hace rato Aquí, que no ve aquí eso. con ganas de pegarle a esos vecinos de ustedes, principalmente al portero, futbolísticamente hablando, ¿no? Bien, Va a se va estar a hacer un reñido. lindo partido. Y se lo va a ganar Colombia, y por varios goles. Esa es la actitud. Y Buenísimo, por buenísimo. varios goles, la probabilidad que se repita el 5-0 es bastante alta. Oh, vivo. Está un gran momento la selección Colombia. Me parecía, personalmente me parecía un equipo mucho más fuerte y más duro Uruguay que Argentina. Y ya lo pasamos. Sí, ya, claro. Impresionante, la verdad que felicitaciones. Ay, muchas gracias, Bien, hombre. entonces, estamos comenzando lo que va a ser nuestra simulación de examen. Para aprovechar el tiempo, son 50 preguntas, las vamos a ir recorriendo aquí y digamos, tenemos este espacio de tiempo para ir haciendo. Hago la transición ahora a la página donde tenemos las preguntas. Me confirman cuanto puedan ver. La dinámica aquí va a ser muy simple. Vamos a ir, tenemos las preguntas en español para facilitar un poco el versus otras simulaciones que hicimos previamente. Está la selección múltiple. Daremos unos segundos para que cada uno arriesguemos como la consulta. Trataré de elegir la más votada por aquí y mostraremos la respuesta a cada una de ellas. ¿Sí? Bueno, debe crear un panel en Power BI. ¿Qué herramienta debería utilizar? El servicio, ¿no? Servicio. Incluso tenemos acá para comprobar la respuesta que es correcto. O sea, segunda pregunta. Debe crear un panel a partir de un informe publicado en Power BI. ¿Qué opción debe utilizar? Copiar objeto visual como imagen, exportar datos, anclar visualización o destacados. Anclar. Anclar, Sí, la visualización. anclar. Muy bien. Segunda respuesta correcta. Tiene previsto crear un área de trabajo en Power BI y debe asegurarse que podrá configurar un grupo de Microsoft 365 cuya biblioteca de documentos de SharePoint Online esté disponible para los usuarios del área de trabajo una vez creada el área de trabajo. ¿Qué valor debe configurar al crear el área de trabajo? Permitir que todos los colaboradores actualicen la aplicación, desarrollar una aplicación de plantilla, modo de licencia, área de trabajo OneDrive. Si no lo saben, arriesguen esto. Aquí estamos para aprender y aquí vamos a tener la respuesta. Vamos con el área de trabajo OneDrive.
que es la respuesta correcta. También está la explicación, cada uno de los artículos, que no nos vamos a detener aquí en la justificación para estar bien con el tiempo. Vamos a la siguiente. Tu empresa tiene un servidor SharePoint ubicado en el centro de datos de Montreal. Tiene previsto crear un informe en el servicio de Power BI que usará los archivos de Excel almacenados en el servidor de SharePoint. Debe recomendar una solución para asegurarse que el conjunto de datos del informe se pueda actualizar automáticamente todos los días. ¿Qué debería incluir en la recomendación? Una red privada virtual de punto a punto, VPN, una red privada virtual de sitio a sitio, una puerta de enlace de datos local, Azure Databox. ¿Un Azure? ¿Cómo? ¿El Azure Databox? El Azure Databox, vamos a verlo. La respuesta correcta en este caso es una puerta de enlace de datos local. Puerta de enlace también que es el producto de Data Gateway. Pero si está el SharePoint, Sí, también contra SharePoint, digamos, para llevar ese SharePoint a... también se necesita la puerta de enlace. Ok. Sí. Bien, vamos al siguiente. Administra un área de trabajo de Power BI en capacidad compartida. El área de trabajo contiene un informe que usa un conjunto de datos denominado DC1. Debe implementar una actualización incremental en DC1. ¿Qué debe hacer primero? En Power BI defina los parámetros de filtro. En Power BI Desktop defina la directiva de actualización incremental. Publica el conjunto de datos en el servicio de Power BI. Actualiza el área de trabajo de Power BI a la SKU Premium. El primero, El primero. le diría yo. Efectivamente, es el primero. Ujú. Definir el filtro para los parámetros del rango de inicio y el rango de fin. Siguiente pregunta. Tiene un rol de seguridad a nivel de fila en un conjunto de datos denominado grupo de seguridad de usuarios. Este rol debe filtrar una tabla que contenga una columna con los correos electrónicos de los usuarios en el formato siguiente: nombre@compañía.com. ¿Qué función debe utilizarse en el código de rol de seguridad basada en filas para hacer coincidir las credenciales de inicio de sesión con los correos electrónicos contenidos en la columna de la tabla? ¿Cuál es la función que devuelve el correo que se puede utilizar desde DAX? La última es, ¿no? Exacto. Sí, la de principal name, si no me equivoco. Ajá. O sea, así mismo. En la clase de seguridad, creo que el viernes pasado también abordamos esta función. Siguiente. Administra un área de trabajo de Power BI con capacidad compartida. El área de trabajo contiene un conjunto de datos denominado DC1. Tiene previsto programar una actualización de DC1. ¿Cuál es el número de errores de actualización consecutivos de DC1 que deshabilitará automáticamente la programación de la actualización? 2, 4, 16, 64. O sea, tenemos actualizaciones programadas. ¿Cuántas veces tiene que fallar consecutivamente para que deshabilite la programación automatizada? Creo que es 4, creo. Yo miré también por 4, por la experiencia quizás. Muy bien, 4. Excelente. ¿Debe 2. asignar un rol de área de trabajo? Era 4, perdón, la respuesta. No sé si mi pantalla se ve, que estamos en la pregunta Sí, se veía. 8. Era 4. Okay. Sí, no yo. Genial, genial. Pregunta 8. Debe asignar un rol de área de trabajo de aplicación para los usuarios que consumen informes. Los usuarios solo deben tener permiso para examinar el informe. ¿Qué rol debe asignarle a los usuarios? ¿Administrador, colaborador, miembro o rol de visor? De visor. El último, ¿no? Sí, señor. ¿Es correcto? Vamos al siguiente. Tiene un conjunto de datos de Power BI Desktop que incluye una tabla denominada Salesperson. La tabla incluye una columna denominada UPN. UPN tiene el nombre principal de cada usuario de la cuenta Microsoft ID. Debe asegurarse que cada
comercial solo podrá ver las filas de la tabla salesperson donde el valor de la columna PN coincide con el nombre principal del usuario. ¿Qué dos acciones debe realizar? Cada respuesta correcta presenta parte de la solución. Agrega una columna calculada a la tabla salesperson. Agrega una columna condicional a la tabla salesperson. Agrega un filtro de expresión DAX a la tabla salesperson. Crear un rol y crear un parámetro de hipótesis. Crear Y un como rol. ayuda, Crear un y rol. como ayuda son dos las acciones. Nos dice qué dos acciones se debe realizar. ¿Cuál sería la otra? La segunda, creería yo. Creo que es la del filtro, ¿no? Me parece, porque para que el rol funcione que hay que armarlo En DAX. con presión DAX, claro. Efectivamente, hay que hacer el rol y el rol se filtra a través de DAX. Es correcto, Pablo. Ha diseñado un esquema estrella para simplificar los datos. Debe comprender la relación entre tablas del esquema de estrella. ¿Cuál es la relación entre la tabla de hechos y la tabla de dimensiones? Varios a varios, varios a uno a varios, uno a uno. Uno a varios. No, Dice Varios a desde la uno. tabla de hechos a Sí. dimensiones. De varios a uno. Varios a uno. Varios a uno. Varios a uno, correcto. La ubicación de la oración es importante. Sí, es correcto. Varios. Dimensiones. Varios es hechos, dimensiones es uno. Es uno, señor. Tiene la siguiente fórmula en Power Query M y genera un intervalo de fechas. ¿Cuál es el intervalo de fechas resultante? Una lista de días que termina el 31 de mayo del 2020 y comienza 365 días antes. Una lista de días que comienza el 31 de mayo del 2020 y termina 365 días después. Una lista de meses que finaliza en mayo 2020 y empieza 12 meses antes. Una lista de meses que comienza en mayo 2020 y termina 12 meses después. La opción 2 puede ser, profe. Sí, yo miré por la segunda. Correcto. Vamos a pregunta 12. Debe crear una nueva jerarquía en Power BI Desktop. ¿Qué debe hacer primero? En la vista de modelo, arrastre y coloque una columna sobre otra en el panel de campos. En la vista de modelo, clic con el botón derecho, seleccione crear jerarquía. En la vista de informe, arrastre y coloque una columna sobre otra en el panel de campos. La opción segunda. 2. La 12, La correcto. segunda. Pregunta 13. Crea un modelo de datos en Power BI Desktop que contenga columnas y medidas calculadas de DAX. Ahora debe crear un informe. ¿En qué dos lugares se puede utilizar una columna calculada DAX, pero no se puede utilizar una medida calculada DAX? Cada respuesta correcta presenta una solución completa. O sea, hay dos lugares donde se puede usar una columna calculada DAX, pero no se puede usar una medida calculada DAX. ¿Cuáles son esos dos lugares? Como filtro del área, filtros de esta página. Como filtro del área, filtros de este objeto visual. Como elemento del área, agregue los campos de obtención de detalles. Como un elemento de campos para una segmentación. La última es una. Sí. El último. Para usar como presentación. ¿Sí? Y luego, Y creo que como la primera, me Como parece filtro de que- página. porque necesita un atributo también. Se puede filtrar una visualización, pero no en una página. vamos a hacer la comprobación. Y es correcto. Es la primera y la cuarta. Muy bien. Debe desarrollar una medida rápida en Power BI Desktop. ¿Qué dos elementos puede utilizar? Cada respuesta presenta una solución completa. Para hacer una medida rápida,
Cálculos Cálculos, y consultas por columnas predicciones de análisis. condicionales. Cálculos. Vamos a hacer la comprobación. Cálculos y campos. La respuesta está como, por la pregunta era que está como dudosa. Sí. Porque uno entiende, bueno, yo Sí, me algunas traslado, preguntas son también de Sí, interpretación, lo dice, ¿no? correcto. yo me traslado a la opción de Que medida le rápida, ¿no? puse. Me tuve que haber ido a las 2:30. No, pero es que la música es la que más a la salida. Sí. Empieza así, sistema. Vamos. Hace lo mismo que tenemos. Cuando no cada entrada, la segunda es que se pone como. Perdón, no sé si alguien está consultando o es sonido ambiente. Pero Dice escucho que algo. como Sonido entrada. ambiente. No, estoy claro. Pero ahorita sí tuve que. O sea, yo no estoy marcado ahorita. A ver, sí, voy a ayudar entonces a eliminar el sonido ambiente y continuamos. Active el micrófono nomás cuando quieran ir participando. Avanzamos. Debo utilizar medidas rápidas de DAX para generar resultados, utilizarlos en un informe. ¿Qué tipo de cálculos de medidas rápidas DAX no funcionan con una tabla Direct Query? Agregado por categorías, operaciones matemáticas, inteligencia de tiempo o funciones X. Cuando dice funciones Inteligencia de X, tiempo. inteligencia de tiempo, vamos a hacer la comprobación, es correcta. Funciones X lo que iba a decir es que se refiere a rank X, sum X, promedio X, etc. Excelente. Tiene un modelo de Power BI Desktop. Debe determinar cuándo utilizar medidas implícitas y explícitas. ¿Qué característica de una medida implícita no tiene la medida explícita? Los usuarios finales pueden cambiar el tipo de agregación de la medida implícita. Las medidas implícitas se pueden utilizar como campo de obtención de detalles. Las medidas implícitas se pueden utilizar para crear medidas rápidas. Las medidas implícitas se pueden utilizar como parámetros de campo. La primera. Sí, me parece que sí. Muy bien. Debe reducir la cardinalidad de una columna en un conjunto de datos de Power BI. ¿Qué debería hacer? Agregar un prefijo de valor a la columna, agregar un sufijo, reemplazar los valores null por un valor de 0, reduzca el número de valores distintos. La última me parece. Reducir el número de La valores última. distintos, sí. Sí. Correcto. Tiene previsto ejecutar el analizador de rendimiento de Power BI Desktop. Debe asegurarse de que el caché del motor de datos no afectará los resultados de la prueba sin reiniciar Power BI Desktop. ¿Qué debe hacer primero? Agregar una página en blanco del archivo ProX y selecciónela. Conecte DAX Studio al modelo de datos. Invoca la función borrar memoria caché. Invoca la función actualizar metadatos. Creo que la primera, ¿no? Agregue una página. Es conectar DAX Studio al modelo de datos. Tiene previsto optimizar el rendimiento de consultas en Power BI Desktop en un origen de datos remoto. Debe deshabilitar el comportamiento predeterminado que aplica automáticamente resaltado, cruzado y filtrado de objetos visuales dentro del mismo informe. ¿Qué opción debe configurar en Power BI Desktop? Configuración de reducción de consultas de filtros, filtros persistentes de la configuración de informe, la opción reducir número de consultas enviadas por reducción de consultas o configuración de reducción de consultas de segmentaciones. En blanco. Si lo tenemos, vamos a elegir la primera y después vemos si nadie se juega. La opción era la de reducción de consultas.
Decide quitar columnas innecesarias del modelo de datos. ¿Cuáles son dos posibles ventajas de rendimiento que derivan de ello? Cada respuesta correcta presenta una solución completa. Reduciendo los tiempos de carga del informe, mejorando el rendimiento de DAX, aumentando la velocidad de actualización, reduciendo el tamaño del modelo de datos. La primera y la última. ¿Ya? La velocidad de actualización. La velocidad de actualización y el tamaño de datos. Pero también no. Pucha. Bien. Tiene un conjunto de datos de Power BI Desktop basado en origen de datos esquema estrella. Debe utilizar una expresión de análisis de datos DAX para crear una tabla de fechas en el conjunto de datos y rellenar con un intervalo de fechas basado en la fecha más antigua y más reciente del conjunto de datos. ¿Qué función debe utilizar? Calendar, Calendar Auto, Date o DateDiff. Calendar. Calendar auto. Ahí Sí. salió. Ouch. Pero bueno, eso El auto ayuda para revisa entender la la diferencia. mínima fecha y la máxima fecha y crea en base a eso. Y se Correctísimo. actualiza automáticamente. Gracias, profe. Tiene un conjunto de datos de Power BI Desktop que incluye una tabla denominada empleados, que contiene una fila para cada empleado con las siguientes columnas: ID de empleado, el nombre del empleado, el ID del jefe, el nombre del jefe. Debe aplanar la jerarquía de elementos primarios y secundarios de la tabla de empleados, agregando una columna adicional que contenga la lista de identificadores de empleados para todos los administradores directos e indirectos de cada empleado. ¿Qué dos funciones de análisis de datos debe utilizar? Cada respuesta correcta presenta una parte de la solución. La segunda y la penúltima. La segunda y la penúltima. Digo, la tercera y la penúltima es la respuesta correcta. Pat y pat item para vincular. Tiene previsto obtener datos de un conjunto de datos local a partir de archivos planos. Debe seleccionar una ubicación para los archivos. La ubicación debe proporcionar la capacidad de configurar la actualización programada para el conjunto de datos mediante las credenciales de Microsoft 365. ¿Qué dos tipos de ubicaciones puede utilizar? Cada respuesta correcta presenta una solución completa. Archivo local, OneDrive para la empresa, cuenta personal de OneDrive, SharePoint. Dos son las respuestas correctas para esta pregunta. Tiene previsto obtener El datos de un conjunto segundo y el temporal. cuarto. Pero dice archivos planos. Archivos planos, pero acá, ojo con Excel la o pregunta. CSV. Lo del archivo es irrelevante. Lo que implica es cuál es la ubicación que permite a través de credenciales de M365 configurar actualización programada. Actualización programada. Sí, entonces Sí. Archivo SharePoint y local. OneDrive. No, para el archivo local te va a pedir puerta de enlace. SharePoint y OneDrive, correcto. Si no tengo en SharePoint no necesito puerta de enlace, ¿verdad? Así mismo. Exacto. Así mismo. Esa es la diferencia. Ese es el grupo de la pregunta. Debe realizar cambios en los orígenes de datos. ¿Qué tres cambios son compatibles con la configuración de origen de datos de interfaz de Power Query? Agregando una columna, borrando permisos, editando permisos, modificando ruta de acceso del archivo, cambiando el nombre de una columna. Uno ya es La modificando. ruta de acceso. Ujú. Editando permisos. ¿Y cuál es el otro? 3. Ah, Sí, tres cambios son. borrando permisos. Correcto. Esas son las preguntas que salen en la configuración del origen de datos de Power Query. Excelente. Tiene previsto agregar datos a Power BI Desktop desde un nuevo origen de datos. Está valorando si debe utilizar el modo de almacenamiento de Direct Query o el almacenamiento de importar. ¿Cuáles son las dos ventajas de utilizar importar en lugar de Direct Query? Cada respuesta correcta presenta una solución completa.
compatibilidad completa con el servicio de preguntas y respuestas de Power BI, compatibilidad completa con servicios de conclusiones rápidas, uso de espacio en disco local minimizado, necesidad minimizada de actualización de datos, compatibilidad con la configuración portable. Epa. Necesidad minimizada de actualización de datos. ¿A qué nos referimos con eso? No, que hay menos necesidad de actualización de datos. Esta claramente no es, porque en importar se llevan más datos No, que eso no Directamente ya iría. consulta. Uso de espacio de disco local minimizado. Y si vos importás, Esa sería una, ¿no? no estoy seguro. no, porque de importar usas más capacidad. Sí, Creo que compatibilidad de configuración por tabla. Ahí vos podés configurar si usas importar, puedes usar, o sea, podés editar las tablas, si se refiere a eso. Creo que la primera también es La una otra. de ellas. La de cubo. Bien, hacemos la comprobación de respuesta. Era Ah. las primeras dos. Pero estuvimos ahí cerquita. Tiene varios archivos de Excel almacenados en una carpeta sincronizada con OneDrive para la empresa. Debe importar los datos de archivos de datos. La solución no debe utilizar puerta de enlace de datos. ¿Qué tipo de control debe utilizar? Libro de Excel, folder, carpeta de SharePoint, lista de SharePoint. Folder. Carpeta Mm. de SharePoint. Carpeta de SharePoint. De SharePoint, claro, porque dicen no utilizar puerta de enlace, ¿verdad? Ouch. Exactamente. Está bien, está bien. Crea un origen de datos de Power BI que crea una instrucción SQL Select. La instrucción SQL consulta varias tablas en una base de datos de SQL Server e incluye sus consultas. Después de importar datos del origen de datos, se observa que una de las columnas del conjunto de datos resultante aparece en blanco. Comprueba que la tabla de origen incluye datos. ¿Qué debe hacer para solucionar la incidencia? Borre los permisos del origen de datos, use la función de CAS para la instrucción, use la función de DataLink en la instrucción SQL, establezca los niveles de privacidad en el origen de datos. Entre el 2 y el 3. De ahí llega, SQL. Data. Yo creo que no, pero a ver si no hay otra opinión, vamos a probar esta. Cast. Muy bien. Use la función de CAS en la instrucción SQL. Desde Power BI Desktop crea un origen de datos mediante la importación de un archivo Excel que contiene 10.000 filas. Tiene previsto identificar las anomalías de datos dentro del origen de datos. Debe asegurarse que la distribución de columnas tiene en cuenta todas las filas del archivo Excel. ¿Qué debería hacer? En la configuración del origen de datos, modifique configuración avanzada. En la configuración del origen de datos, modifique el ajuste de editar permisos. En la ventana de editor de Power Query, habilite la vista perfil de columna. En la ventana de editor de Power Query, modifique la configuración de la consulta. Perfil de columna. ¿Cuál? La tercera. La tercera, ¿verdad? Me suena más la cuarta, pero vamos a ver. Era la tercera, muy bien. Está analizando los datos de consulta mediante el editor de Power Query. Debe asegurarse que las estadísticas de columna se basan en análisis de todo el conjunto de datos que debería ser. Cambie la conexión de consulta de importar a Direct Query. En la barra de estado, cambie el estado de generación de perfiles a todo el conjunto de datos. En el editor de Power Query, habilite la generación de perfiles desde la cinta ver. Cargue los datos en el modelo de datos. Debe asegurarse de que las estadísticas de columna se basan en un análisis de todo el conjunto de datos. Sí, porque Power Query trae de las primeras 1000 filas. Sí. O, si no, le pedimos otra cosa. Abajo en la barra de estado permite elegir todo el conjunto de datos. Importa un archivo de Excel en Power BI Desktop.
y empieza a analizar los datos en el editor de Power Query. Debe identificar los valores atípicos de una columna dentro del origen de datos. ¿Qué información debe utilizar en el editor de Power Query? Los valores mínimo y máximo del perfil de columnas, las entradas superior e inferior de la distribución de valores, el valor de la entrada distinct de la entrada de columnas, el valor de la entrada unique de estadísticas de la columna. La entrada superior e inferior de distribución de valores. No sé. ¡Ah! Muy bien. Tiene una hoja de cálculo de Excel que contiene 3 columnas. La etiqueta año 2021 y 2022, debería decir, dice 2012. Las entradas de fila de la primera columna son los nombres de todos los meses, mientras que las otras 2 columnas contienen el importe de venta para cada mes del año correspondiente. Puede importar los datos de la hoja de cálculo de Excel en Power BI Desktop. Debe transformar los datos para que consten en 3 columnas. La primera tendrá el mes, la segunda tendrá el año, la tercera tendrá el importe. ¿Qué transformación debe utilizar primero? ¿Qué dice? Esperamos un ratito, por favor. ¿Qué dice? La última, ¿no? La anulación La de última. dinamización. Sí, dinamización, quitar columnas, transposición y anulación de la dinamización, que en este caso Pero era correcto. acá, sí. Yo me perdí un rato ahí. A ver, tenemos una tabla que tiene 3 columnas, año, Sí. 2021 y 22. Después dice que en la primera columna, debajo de año, aparecen Ujú, los nombres de los meses. Es como ujú. si tuviéramos una tabla dinámica con meses en las filas, años en las columnas. ¿Cómo convertir o cualquier conversión hacer primero para tener resultante 3 columnas? La primera con el mes, la segunda con el año y la tercera con el valor. Pero no te dice que tenés luego 3 columnas ya. 2021, 2022 y después valores. Sí, pero resulta que la primera columna tiene los nombres de los meses, la segunda tiene los valores para un año y la tercera tiene el valor para otro año. Ah, ya. No entendí yo la pregunta. Debe actualizar la consulta para evitar que las nuevas columnas que se agreguen en la tabla en el futuro se importen durante la actualización de datos. Seleccione las columnas existentes en la consulta. ¿Qué 2 pasos aplicados puede utilizar el editor de Power Query para lograr el objetivo? Elegir columnas, quitar otras columnas, transponer. Elegir columnas. Y quitar otras columnas. Correcto. Observa que el editor de Power Query aplica automáticamente el tipo de datos de número entero a la columna de zip, de código postal. Debo asegurarse que la columna de código postal utiliza el tipo de datos texto y que todos los valores siguen siendo de 5 caracteres. ¿Qué debe hacer? En la vista de datos de Power Query Desktop, cambiar el tipo de datos de columna de número a texto. En el editor de Power Query agrega un paso aplicándole el final de la columna, que otra vez de número lo pasa a texto. En el editor de Power Query elimine el paso de tipo modificado. En el editor de Power Query actualice el paso de tipo modificado reemplazando la conversión de número a texto. Observa el editor de Power Query automáticamente el tipo de datos. Y elimine en el editor de query. Tienes que eliminar primero el tipo de paso modificado. Porque te hace automático. Lo hace automático, sí, pero acá Sí. en vez de eliminar, bueno, eliminar podría ser una chance, podemos modificarlo. Y el último puede ser también. Exacto, en el último, porque al eliminar vamos a cambiar todos los otros tipos de datos, no solamente el del... En cambio, No al solamente el tipo modificarlo, zip. exacto. Claro. Y una hoja de cálculo de Excel que contiene 2 columnas de la siguiente manera: categoría, los nombres de categorías, subcategoría, que los nombres de las subcategorías. Importa la hoja de cálculo en Excel en Power BI Desktop. Debe transformar los datos para cumplir los siguientes requerimientos. Tener varias columnas, donde una columna representa una categoría. Tener una sola fila que incluya el recuento total de subcategorías para cada categoría. ¿Qué transformación debe utilizar? Dinamizar columnas, cambiar el nombre de las columnas, transposición de tablas o anular dinamización de columnas. Si en el otro ya fue anular dinamización, tiene que ser dinamizar columnas. Excelente. Es la operación opuesta. Eso lo entendieron Sí. muy bien.
Tiene una tabla de hechos que contiene datos de ventas. La tabla de hechos que incluye una columna Sales Date con el formato de tipo de dato fecha. La configuración de fecha hora automática está deshabilitada tanto en las opciones globales como en el archivo actual. Carga la tabla de hechos en Power BI Desktop. Debe asegurarse de que pueda analizar los datos anuales, trimestrales, mensuales, semanales y diarios. La solución debe minimizar el tamaño del modelo y el esfuerzo administrativo. ¿Qué debería hacer? Agregar una tabla de dimensiones de fecha independiente. Agregar una columna de año, mes y día en la tabla de hechos. Habilite el archivo actual de fecha hora automática. Habilite la opción global de fecha hora automática. Depende de qué quieres hacer. ¿Hasta dónde quieres avanzar? Para mí es la El primera. primero. Sí, Claro, la tener fecha una fecha, independiente tabla de de fechas hechos. es lo que optimiza el espacio y el esfuerzo administrativo categórico. Siempre necesitas ese para para la inteligencia de tiempo. O sea, sí o sí tenés que tener un... Así mismo. ¿Tener qué? Perdón, ¿se le cortó? Sí o sí tenés ¿Escuchan? que tener una dimensión fecha siempre para poder usar inteligencia de tiempo. Ok. Tal cual. Tiene un modelo de datos en Power BI con los siguientes modos de almacenamiento de tabla de hechos: la tabla de hechos de ventas, modo importar, la tabla de facturación online en modo Direct Query. También tiene una tabla de dimensiones llamada Dim Calendar, que tiene una relación a ambas tablas de hechos. Debe asignar un modo de almacenamiento para Dim Calendar. La solución debe minimizar el tiempo para ejecutar las consultas. ¿Qué modo de almacenamiento se tiene que utilizar? Direct Query, Dual, Import o ninguno. Ninguno, si puedes crear con DAX o con M. Creo. Podés crear con Puedes DAX, crear con, efectivamente. puedes crear con M y puedes crear con Pero, Query o puedes importar de Excel o SQL. pero hay también otra de las opciones. Yo creo que aquí Es habla de importante designar un modo de almacenamiento. porque está preguntando Debe cómo asignar. almacenar. Yo creo que se refiere a una de las tres primeras. Claro, creo que es importar, digamos. O sea, la tabla de calendario solamente. Vamos a hacer la comprobación. Este caso es Es dual, dual. porque hay fechas que vienen por importar y hay fechas que vienen por Direct Query. Cuando tenemos Ahí. esa situación, es el dual. Tiene previsto crear un informe en Power BI Desktop. Debe crear una visualización que muestre datos en 2 o más dimensiones y resaltados cruzados con otros objetos visuales en la misma página. ¿Qué tipo de visualización tiene que utilizar? Tarjeta, matriz, scatter, table. En 2 o más dimensiones. Una matriz. Matriz. Muy bien. Esa es la pista. Cuando vean 2 o más dimensiones, ya no es tabla, es matriz. Ujú. Claro, y las columnas, ¿no? Correcto. Tiene previsto crear un informe en Power BI Desktop que muestre las oportunidades de venta en 5 fases de ventas, como clientes potenciales, prospectos, calificados, confirmados y transaccionales. Debe identificar el tipo de visualización que mostrará un proceso lineal con las fases conectadas secuencialmente, en la que cada una de una fase se pasa a la siguiente. ¿Qué visualización debe utilizar? Embudo, segmentación, rectángulos, cascada. La última. Embudo. Sí, con el embudo precisamente está desde varias oportunidades, se van filtrando según las conversiones. Es correcto. Debe crear el objeto visual de R personalizado mediante Power BI Desktop. ¿Qué tienen que hacer primero? Configure las opciones globales de scripting de R en Power BI Desktop. Habilite las características de versión preliminar en Power BI Desktop. Habilite la opción de objetos visuales de script en el panel de Power BI Desktop o instalar R en el equipo. Entre el 1 y el 2. Vamos a hacer primero si no hay otra opción. Primero que hay que hacer es instalar R en el equipo. R.
Debe crear un objeto visual de Python personalizado mediante Power BI Desktop. ¿Qué tiene que hacer primero? Configurar opciones de scripting de Python, habilitar las características de versiones preliminares, habilitar objetos visuales de script o instalar Python. Acá doy una pista, no va a ser lo mismo que R. Y no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo que R, voy a dar esa pista. Ya veo que van a irse por la opción 4. Yo ya me iba por la 4. Esa es la cáscara de banana de la pregunta. Configurar las Acá sí es la opciones. 2. Vamos a ver. Era la 3, habilitar la opción de objetos visuales de script en el panel de visualización de datos. Pero ya les adelanté acá y no era la 4. Debe crear un marcador que alterne la visibilidad de un objeto visual. Este marcador solo debe alternar el estado de visibilidad, no realizar ninguna otra acción. ¿Qué 3 configuraciones se tienen que hacer? Cada respuesta tiene parte de la solución. Debe crear un marcador que alterne la visibilidad. Uno sí o sí es mostrar y ocultar. Mostrar, hay que habilitar o deshabilitar, porque están las 3 deshabilitaciones y las 3 habilitaciones. Tenemos Por que un elegir lado, 3 cuando usas el opciones. marcador, con una X vos le designás a la función que tiene que hacer esa función. Entonces uno es deshabilite, uno habilite, mostrar y el otro es deshabilite. O sea, los dos sí o sí tienen que estar. Y el ¿Qué tercero, otro? ¿Cuál pondrías? oh, No se preocupe, vamos a marcar Deshabilite la una. opción de datos. Ah, sí. Vamos a Pero marcar y veremos. lo verificamos. La de datos tiene que ser. Hay que mostrar y deshabilitar página actual y datos. ujú. Pegamos 2 de 3. Implemente la característica preguntas y respuestas en un informe para que los usuarios puedan obtener por sí mismos respuestas a sus preguntas. Debe mejorar las funcionalidades de búsqueda de las preguntas y respuestas para usuarios finales. ¿Qué 2 configuraciones puede agregar? Cada respuesta correcta presenta una solución completa. Queremos mejorar funcionalidades de pregunta y respuesta. Agregar un esquema lingüístico, agregue sinónimos, configure el conjunto de datos como un modelo compuesto, organice columnas y medidas del conjunto de datos en carpetas lógicas en el panel de campos. La primera, los sinónimos. Las 2 primeras realmente afectan las preguntas y respuestas. ¿Qué es un esquema lingüístico? El esquema lingüístico es en el conjunto de datos, se establecen cuáles son las terminologías en las cuales va a buscar el motor de preguntas y respuestas. Está a nivel de dataset. ¿Y en qué parte del modelo se hace eso? Eso se hace en Power BI Service. Ah. Ok. Usa Power BI Desktop para editar el gráfico de columnas apiladas que muestra los datos de ventas brutas con una jerarquía de fechas que contiene año, trimestre, mes y día. Debe impedir que los usuarios vean la jerarquía en función del año. ¿Qué debería hacer? En el panel de filtro, utilizar filtro basado en trimestre, mes y día. En el panel de filtros un filtro basado en el año. En el panel de formato, modifique la configuración de intervalo máximo. En el panel de visualización, quite el campo de año de la jerarquía de todas las del eje X. El último, creo, ¿no? Sacar el año sería. Correcto. O sea, quitar la visualización. Uno lo marca como. Y al quitar la visualización ya uno no lo puede elegir para la utilización en ejes. Tiene previsto crear un informe en Power BI y configurar el formato condicional de los campos. Debe identificar 2 objetos visuales que admitan la funcionalidad de formato condicional. ¿Cuáles son 2 tipos de objetos visuales que debe identificar? Cada respuesta presenta la solución completa: medidor, matriz, gráfico de dispersión, tabla y gráfico de rectángulos. Matriz.
¿Y tabla? Muy bien. Efectivamente, matriz y tablas permiten formato condicional para las celdas. Tiene un objeto visual con resaltado cruzado de forma predeterminada. ¿Qué datos se mostrarán en una información de forma predeterminada? ¿Qué datos se mostrarán en una información sobre herramientas de un informe? Información sobre herramientas en página de informe con resaltado cruzado, datos no filtrados y filtrados, datos filtrados y datos totales no filtrados. La última. Los datos filtrados son los que no se muestran, es decir, cuando tenemos el resaltado cruzado, lo que muestra son precisamente en el resalte, son los datos que ya están filtrados, no nos muestra del total. ¿Qué Mm, parte eso es de cuando lo que yo estoy seleccionando? sería cuando claro. vos aplicás un filtro, o sea, tenés tú un gráfico de barras, le aplicás al primer ítem y te resalta el resto de la información. Así Sí, mismo, claro. es Está correcto. cruzado, Ya, claro. Está ya, 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 cruzado. ya. Tiene un Porque informe nunca. Power BI que utiliza un conjunto de datos que se importa desde una base de datos, agrega un segmentador a un informe, debe sincronizar la segmentación para utilizarla en otras páginas del informe, que es necesario para sincronizar las segmentaciones entre las páginas de un informe. Cada segmentación debe ser del mismo tipo, cada segmentación debe estar visible, cada segmentación debe tener el mismo título o cada segmentación debe utilizar la misma columna. Cada segmentación debe usar la misma columna. Perfecto. Tiene previsto crear un informe en Power BI Desktop que muestre la relación entre el número de pedidos y el número de pedidos enviados por categoría de producto. Debe identificar el objeto visual que identificará claramente los valores atípicos en un conjunto de datos mostrándolo lejos de la mayor parte de los datos. ¿Qué objeto visual debe utilizar? Tarjeta, medidor, scatter o gráfico de rectángulos. Cuando vean valores atípicos, gráfico Gráfico de rectángulo. dispersión. De dispersión. Acá la Scatter. traducción no la hizo bien, pero Ah, este es un gráfico de dispersión que no lo tradujo. Este es tema de traducción en esta pregunta puntual. Tiene previsto utilizar Power BI Desktop para analizar los datos de venta de su empresa. Debe identificar dos tipos de datos que podrá utilizar para crear contenedores que agrupan datos de ventas. ¿Qué dos tipos de datos debe identificar? Binario, fecha y hora, numérico, texto, verdadero o falso. ¿Con cuáles dos tipos de datos voy a poder hacer agrupaciones? puedes hacer agrupaciones. Puedes. Texto y fecha hora. ¿Fecha, hora y cuál? Texto. Numérico, fecha. ¿Por qué tipo de texto no podrías agrupar? No, Ah, bueno, tiene que ver con ya, la pregunta. El valor que se está agrupando o acumulando tienen que ser acumulaciones de fechas o acumulaciones numéricas. Acá va más el lenguaje que otra cosa. ¿Cómo es? No entendí por qué. O sea, ¿cuáles son los valores que podemos acumular a través de una agrupación? Podemos acumular fechas o podemos acumular valores numéricos. Con los verdaderos falsos no los puedo acumular, con los binarios tampoco y con el texto tampoco. Esos otros valores los puedo contar, pero no voy a poder hacer otras funciones de agrupación como máximos, mínimos, promedios, que solamente puedo hacer con números y con fechas. ya. Yo pensé que podrías crear otra columna y ahí agrupar si tiene esta categoría hasta tanto. Claro, Yo entendía así. yo la entendí Claro, de la misma por eso manera, claro. tiene que ver ahí Por decir con la algo, traducción, pero totales por ventas por vendedor. El vendedor es texto, el nombre del vendedor. Así la he entendido yo. claro, pero funciones como máximo, mínimo o sumatoria puedo aplicar con esos tipos de datos. Ya.
El que escribe en español es igual que cuando escribo yo en inglés. Perfecto. Bien, penúltima pregunta. Debe agregar un análisis de datos a un objeto visual. El valor de línea debe ser igual al resultado de una medida DAX que siempre devuelva un valor único coherente. La medida DAX solo debe utilizarse para rellenar la línea de análisis. ¿Qué tipo de análisis debe utilizar? Línea promedio, línea constante, línea máxima o línea de mínimo. Esto para gráficos Y de línea, siempre la línea devuelve una constante. constante. A partir de DAX, ya da mucha pista la pregunta. Sí. Y la última pregunta. ¿Tiene previsto utilizar Power BI esto para analizar los datos de ventas de los productos vendidos por su empresa? Necesita crear una fórmula DAX que enumere los 10 productos más vendidos ordenados por sus ventas totales. ¿Qué función DAX debe utilizar? La última. Sí, la Rank. última. Top N es la correcta. Las primeras N filas a partir de un... Muy bien, entonces aquí ya tenemos para enviar el resultado. Está preparando nuestra valoración colectiva. Se aplazaron. Puntuación de 72%. Si esto fuera un examen final, o sea, real, estaríamos aprobando porque a partir de 70 se aprueba. Y nos dicen las áreas que estuvimos como estuvimos. En preparación de los datos estuvimos bastante arriba del 70. No, perdón, la marca acá en otro color distinto me lo pinta en 80, pero en el examen real a partir de 70 se pasa. Pero esta línea verde me muestra más de 80%. Y después hace en preparación de datos, modelado de datos, en visualización y en implementación. Esto para que puedan ver cuál es la área que tienen que reforzar más o tenemos que ir trabajando para seguir puliendo. Este link está en Microsoft Learn, les voy a compartir también en el grupo para que intenten, también puedan llevar un registro de sus pruebas. La recomendación de Microsoft es, si ustedes pueden hacer 2 o 3 exámenes consecutivos con puntuación en este tipo de examen por arriba de 80, agendando más ya fecha para el examen. Esto para... Todavía no podemos. En esto tenemos que fortalecer algunas áreas Practicar un todavía. poquito más, sí. Pero bueno, esa es la idea. También una de las preguntas, sobre todo de aquellas que fallan, se fija también mucho el conocimiento. También al someterse al examen, entras en temas más profundos que uno necesita empezar a manejar, como las curiosidades que salieron hoy de medidas implícitas, explícitas, de entender más sobre el gráfico de preguntas y respuestas, y cosas que uno puede profundizar a partir de exponerse a este tipo de evaluaciones. Y otra cosa importante también, menos técnica, digamos, ¿verdad? Pero hacer también el entrenamiento de poder leer todas las preguntas, de llevar en cuenta el tiempo y hacer esas interpretaciones, esas dudas. Siempre hay alguna que otra cosita que no está traducida del todo bien, pero todo esto forma parte del entrenamiento también, ¿verdad? Al menos si van a rendir por primera vez. Y el tiempo, por sobre todo, es fundamental. Siempre estar mirando el tiempo, que no trancarse en una pregunta, etcétera, etcétera. Tal cual. ¿Y este examen? ¿Cuánto tiempo se estima tu pregunta? En el examen real, más o menos se tiene por el orden de 4 a 5 minutos por pregunta. Ok. Acá tengan en cuenta que este examen nosotros ahora no nos detuvimos con las justificaciones, pero hacer el ensayo y al ver en cuál fallaron y hacer el clic en el link, leer la explicación, ver la documentación es una buena práctica también de seguir como técnica de aprendizaje. O sea, acá por cuestiones de que el examen de simulación eran 50 preguntas, hicimos bastante acelerado, pero en sus prácticas tómense ese tiempo, aún más en aquellas que no dieron a la respuesta correcta, a fin de aprender de esa situación. Sí. Ahora, ¿puedo hacer una pregunta técnica que no tiene Sí. que ver con el curso, pero que hay días que me anda torturando eso? Adelante, adelante. Que la verdad, cuando yo tengo un reporte donde me conecta a un volumen de información grande, que si llego a publicar, estaría cerca de los 1 giga que me permite el Pro. Pero cuando lo hago en el desktop,
¿El desktop carga un preview? ¿Carga todos los registros? El de esto va a cargar todos los datos. O sea que cuando yo le paso ese texto a otra persona, estoy pasando todos los datos completos. No Así es que mismo. hace un preview, un estimativo. No. Yo siempre al comienzo pensé que era que él no cargaba todo, sino que cuando uno publicaba recién realmente se cargaba todos los datos. Sí, no. El archivo, el tamaño del archivo va con los datos cuando vienen en modo importar. Ok. Gracias. Sin problema. Bien, equipo, hoy nuestra sesión fue un poquito más larga, pero creo que muy constructiva. Ya entrando en adrenalina y entrenamiento de examen. La idea de esto es que le puedan perder el miedo, que se animen. Vamos a tener una clase más el próximo viernes. Ok. Bueno, clase por así decir, Y estas el son reuniones siguiente del grupo de estudio. viernes es el examen de todos. No sé si les dijeron. Ah, No, mentira. bueno. Eso me es parece que importante algo ir poniéndose fechas, metas, eso es interesante. Pero que a me ver, obliguen. Muy feliz. cuando uno se marca, aunque sea a un tiempo prudencial, eso también ayuda a que toda la agenda uno se vaya preparando de la mejor manera. Para mí fue muy constructivo. Al momento que ya marqué la fecha, hice el pago, eso también de alguna manera lo hice después de haber pasado varios exámenes, después de haber entrenado, pero ya te ponen en las condiciones de ya marcarle fecha y lograr esa tarea. Les quiero alentar, también de aprovechar el grupo de estudio para consultas que puedan surgir. Y bueno, mañana, la próxima semana vamos a hacer un repaso de aquellas respuestas que dimos incorrectas, repasar algunos temas esos que parecieron más, que necesitamos reforzar un poquito y dar otros tips para exámenes que tengo preparado para ese día. Una vez más, muchísimas gracias por el tiempo, por la participación y nos encontramos entonces el próximo viernes. Ok, Rodrigo, muchas gracias. Gracias, Igual a Rodrigo. todos. Saludos a todos. Chao. Gracias, que estén bien. Descansen.